Buenas tardes, buenos días a los que nos estáis viendo desde Latinoamérica, que sé que estáis apuntados muchos desde el otro lado del Atlántico, y bienvenidos a este webinar que tenemos el placer, Pedro del Rosal y yo, de moderar. Como anticipo, para introducir un programa que cumple su segunda edición en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, donde nos encontramos hoy, que codirigimos Pedro y yo, y que vamos a lanzar la próxima semana la segunda edición. La primera tuvo lugar el año pasado, en 2024, con gran éxito. Todas las plazas pues agotadas desde la primera edición, que fue presencial, que la verdad que fue algo casi inédito. Un programa en marketing y comunicación para despachos de abogados. Es un diploma de alta especialización que tiene la Escuela de Práctica Jurídica, y que está compuesto por 40, prácticamente 39 profesores, que están entre los profesionales más destacados del sector legal, en este ámbito, en comunicación y marketing, tanto de los despachos de abogados más importantes como de los medios de comunicación, como también de algunas de las consultoras más reputadas de España. Queremos incidir, ¿verdad, Pedro?, de este programa, que es un programa pionero, que es un programa que hemos dedicado mucho tiempo y mucho mimo en hacerlo, pensando en que fuera el mejor programa que pudiera tener un profesional que quiera acercarse al mundo jurídico desde otro ámbito de la comunicación, o cualquier profesional que, estando en el sector legal, pues quiere profundizar conocimientos de comunicación, de marketing y de desarrollo de negocio, cada vez más importantes en el desarrollo de nuestra profesión, como de cualquier otra. Pero es cierto que el sector legal de abogacía de negocios pues está experimentando mucho cambio en este sentido. Tenemos algunas novedades este año. Voy a contar yo una, ya le dejo a Pedro alguna asignatura nueva también que hemos incorporado, pero hemos incorporado la posibilidad de que los alumnos, los profesionales que estáis en Latinoamérica, podáis cursar este año de forma telepresencial el programa. Era una petición que nos hicisteis varios el año pasado, a través, sobre todo cuando contactabais con nosotros a través de LinkedIn, desde el otro lado del Atlántico, y hemos pensado que, aunque el curso es en España 100% presencial, porque creemos además en ese formato, y también en ese formato donde también prima el networking en las aulas, tanto entre los alumnos como entre los propios alumnos y los docentes, pero es cierto que la lejanía ha hecho que abramos en el sistema presencial en Latinoamérica, y que se puedan apuntar desde allí. Sean todos los jueves por la tarde. Para los que estéis en América Latina será los jueves por la mañana, y os animamos a que podáis también inscribiros y seguir en directo o en diferido luego las clases. Ese es uno de las novedades. Otras, Pedro, es que hemos incorporado algunas asignaturas, ¿verdad?, este año, que nos pareció también que podían reforzar el programa. Añadir que, claro, siendo el primero es fácil ser los mejores, pero... Dale el botón de... Ahí. ¿Ahora sí? Sí. Sí, decía que siendo el primer curso que hay de marketing y comunicación para despachos es fácil ser los mejores, pero es que además aquí somos los mejores, no solo por ser los únicos, sino porque realmente hay un plantel de profesores, hay un claustro que es de excepción. Y de nuevo remarcar algo que ya sucedió el año pasado, que todos aquellos a quienes les hemos hecho la propuesta de participar en este curso lo han aceptado, y además destacaría, ya contando con la experiencia de la primera edición del programa, con la generosidad por parte de todos los profesores, compartiendo conocimiento, compartiendo prácticas, compartiendo cómo se hacían las cosas en sus propias firmas, que no es siempre habitual, y en este caso pues lo agradecemos. Hemos introducido algunas asignaturas nuevas, hemos reforzado, por ejemplo, comunicación interna, que detectamos el año pasado que quizá ahí nos habíamos quedado un poquito cortos. También las asignaturas de desarrollo de negocio, les hemos dado además una vuelta y un reenfoque para hacerlas más prácticas. Vamos a hablar de prácticas no ya solo de cómo se hacen las cosas, sino también con gente que realmente está haciendo, firmas que están haciendo las cosas diferentes, o consultoras que están haciendo cosas diferenciales, que a lo mejor para alguno pueden ser muy innovadoras, pero también está bien no solo ver cómo se están haciendo las cosas hoy, sino cómo se pueden hacer las cosas mañana, ¿no? Yo en este sentido invito a todo el mundo a consultar el programa en la web de la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense.
está allí disponible y, por supuesto, invito a interesarse, a escribirnos y, ¿por qué no apuntarse? Es un curso relativamente ligero. Son más o menos 3 meses de clase. Económicamente yo creo que es, en fin, estupendo en ese sentido. El coste versus lo que tienes es sin duda muy favorable para los alumnos. Y quisiera agradecer a los alumnos del año pasado que enriquecieron muchísimo cómo fueron las clases, o exigieron mucho a los profesores con el perfil de alumnos y, por supuesto, a los profesores por su disposición, por el cariño con el que prepararon las clases y a la Escuela de Práctica Jurídica por ofrecernos un marco estupendo. No sé, Carlos, si quieres presentar a los Sí, ponentes de hoy y vamos con las preguntas. vamos a ello. Yo creo que era fundamental que en esta mesa redonda de lanzamiento del webinar, perdón, del programa, como tienen todos los demás, pues contáramos evidentemente con algunos de los profesores que tenemos en el programa, ¿no? Jordi Fernández repite como profesor, lo tengo aquí a mi izquierda, es el director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Presidencia de Cuatro Casas. Lleva ya unos 7 años en el cargo y antes fue también durante varios años director de comunicación de Gómez Acebo y Pombo. Hemos incorporado este año a una profesora que la estáis viendo en pantalla, porque al final ha tenido que estar fuera de Madrid y se tiene que conectar online, que es Catalina de Pablos, directora de Marketing, Comunicación y Desarrollo de Negocio en Auren, donde lleva 2 años trabajando. Previamente estuvo en CMS Alviñana también otros 2 años en Beramber y 1 año en Broseta, con lo cual tiene una experiencia bastante interesante en diferentes tipos de despachos, ¿no? En estos cargos. Catalina nos va a hablar, me he apuntado por aquí, de cuando en el programa va a ser una profesora en una sesión que vamos a hacer sobre los fondos de inversión en los despachos, la perspectiva de la comunicación cuando están entrando ahora los fondos de comunicación, los fondos de inversión en los despachos. Como sabéis, Auren ha sido uno de los últimos firmas de servicios profesionales donde ha entrado en el capital uno de los fondos, ¿no? Y nos parecía importante que uno de los alumnos del año pasado, de la primera edición, también formara parte de esta mesa redonda, y hemos invitado a Jorge Calín, director de comunicación en Broseta, donde lleva 9 meses, o sea, fue su cambio posterior a la graduación de este programa. Previamente también tiene mucha experiencia en el sector legal. Previamente estuvo 2 años y 6 meses en Deloitte Legal, 3 años de responsable de comunicación en Baciero, 4 años en Mirada 360, una consultora amiga. Y nada, pues bienvenidos a los dos, Jordi y Jorge. Gracias, y también Carlos. A Catalina desde el otro lado de la pantalla. Bienvenidos a los tres y nada. Empezamos, si queréis, un poco a preguntarles, ¿no? Sí, remarcabas, Carlos, una cuestión, que tenemos 3 perfiles de firmas diferentes. Yo no sé si empezamos contigo, Jordi, si nos podrías describir un poquito brevemente qué funciones tienes tú en tu departamento y cuáles son los retos que dirías que ahora mismo tienes sobre la mesa tu departamento, los inmediatos y el del 2026, por ejemplo. Bueno, a ver, sí que damos micrófono. En realidad mi departamento son 3 departamentos. Tenemos, bueno, yo soy el director de comunicación, relaciones institucionales y presidencia. Entonces, eso significa tener 3 equipos: el equipo de comunicación, el equipo de diseño corporativo, de brand design, ¿vale? De imagen corporativa, y todo lo que está asociado al gabinete de presidencia. Esto empezó como un departamento de comunicación, pero como la firma crece, pues los departamentos crecen, que supongo que hablaremos de este tema también, ¿no? Al final lo que hacemos es comunicación, ya sea comunicación escrita o audiovisual, todo lo relacionado con la imagen y el diseño de marca, todo lo que tiene que llevar el logo de Cuatro Casas y que se proyecta hacia el exterior o incluso dentro de la firma, y luego la agenda de presidencia, es decir, toda la parte de relaciones institucionales y la parte, digamos, que va asociada a la dirección general. Al final, todo esto es un compendio de muchas cosas diferentes, todas relacionadas con la marca, con la imagen de marca o con la reputación, pero que al final lo que realmente
hacemos todos es pues coordinar las necesidades de esos 250 socios y más de 1.500 abogados que tenemos en la firma repartidos por todo el mundo, ¿no? Y al final, realmente lo que eso implica es pues escuchar, traducir, ¿no? y priorizar. El éxito al final de esto, ¿no? de llevar a los grupos y de tener éxito dentro del departamento de comunicación, pues es orquestar todos esos talentos que tenemos en la firma, esos 250 socios, esos más de 1.500 abogados, hacia un único relato, un relato común, ¿no? que nos identifica como marca. Por lo tanto, al final no gestiono las jerarquías, sino gestiono las inteligencias de todo el colectivo, ¿no? Y me preguntabas por los retos. Sí. Por los retos, pues yo creo que en este 2025 y al final, bueno, y en los años que llevamos, yo creo que el reto real ha sido pues dar coherencia global, es decir, en una firma, ya puede ser grande o pequeña, ¿no? Que tenga varias sedes, es complejo mantener alineado un único discurso entre pues, los socios, los abogados, las distintas sedes, el choque cultural, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que el reto hasta ahora es pues, mantener una coherencia global y lo que os decía, ¿no? Un relato único. Y para 2026, supongo, será pues integrar la inteligencia artificial sin perder esa autenticidad, ¿no? Es decir, coordinar o alinear el discurso mientras la inteligencia artificial redefine la forma de comunicar y esto pues nos exigirá seguramente mucho más criterio, ¿no? Del que tenemos ahora. Gracias, Jordi. Catalina, no sé, en tu caso, en fin, habéis tenido unos cambios relevantes, supongo que han incidido también en el departamento, cambios a nivel firma. Pero bueno, si nos puedes también hacer esta pequeña descripción de qué competencias caen bajo tu responsabilidad y cuáles señalarías como tus retos prioritarios y los del 26 si es que fueran diferentes. Muy bien. ¿Me oís bien, verdad? Te escuchamos, sí. Vale. Bueno, y disculpad que no he podido estar allí, pero justo estaba visitando una de las oficinas de Auren. Bueno, yo el equipo como dentro de mis responsabilidades entra tanto marketing como comunicación como desarrollo de negocio. Y tengo a 10 personas a mi cargo ahora mismo, ¿vale? Sí que tengo a una más especialista en marketing, a una más especialista en comunicación y ahora acabo de incorporar a una persona que se va a encargar de explotar y de consolidar bien el CRM que tenemos en la casa. Y luego pues otros que son los perfiles más variados. El reto, es verdad que los retos, como decías, Pedro, sí que uno de los principales que tenemos bueno, desde que ha llegado el fondo y de cara al ejercicio 2026 es sobre todo ser capaces de comunicar el crecimiento que tenemos, el pipeline de crecimiento que tenemos, ¿no? Y ser capaz de comunicarlo bien y de construir y de mantener ese relato, ¿no? También, como decía Jordi, porque sí que el crecimiento, la ambición es importante y eso va a suponer muchas integraciones y consolidar todo eso a nivel de comunicación y marca es importante. Y luego yo desde que llegué a Auren hace 2 años, uno de mis principales focos ha sido el elevar la notoriedad de la marca de Auren, porque sí que hicimos un estudio de percepción de marca y se conoce la marca, pero no se sabe todos los servicios, no todo el mundo conoce todas las divisiones que tenemos todas como las Big Four que en algunos casos son más conocidas. Y luego, bueno, un reto que yo creo que tenemos en muchas firmas, o al menos en las firmas en las que yo he estado, que es todo el tema de la venta cruzada nacional e internacional. Que por cierto puntualizo que en Proseta estuve 13 años, que estuve al principio como abogada y luego como desarrollo de negocio, que ya tenemos una edad, ya parecía más junior, pero bueno, me he puesto la edad. Gracias, Catalina. Jorge, en tu caso llevas 9 meses. Te voy a empezar haciendo una pequeña encerrona. Tú Gracias, Pedro. eras responsable de comunicación en Deloitte. Hiciste el curso. Es decir, no sé para ti qué te aportó, porque tú ya estabas en responsabilidades muy altas. No sé si, ¿en qué dirías que te sirvió? Y luego ya te lanzo, si quieres, la pregunta, digamos, tipo que iba en el guión. Pues gracias por la encerrona, Pedro y Carlos también, que me imagino que habrá estado orquestada. Yo, sin ánimo de promocionar el curso sin motivo, al revés, todo lo contrario, yo creo que el curso te da una visibilidad y un conocimiento muy amplio de lo que es la comunicación y marketing y desarrollo de negocio
en despachos, desde la óptica no solo de una gran firma como es Cuatro Casas o en el caso, ¿no?, de Catalina, de una firma de servicios, sino que yo creo que la gran variedad de profesores y el enfoque, ¿no?, que habéis comentado antes, que se aporta en el curso es distinto, y yo creo que por no hacerle la pelota a Pedro, y que conste, ¿no?, que no he cobrado por ello, pero el curso o el programa, ¿no? Es verdad que hasta la fecha no se había hecho algo parecido, más allá de algún tipo de formación o cursos, ¿no?, de instituciones que yo creo que el sector conoce, pero ya digo, yo me quedo con la gran amplitud y el enfoque 360 de la formación, y que desde mi prisma, y yo creo que compartirán esto luego Jordi y Catalina conmigo, cada despacho y cada departamento funciona de una manera o tiene una serie de dinámicas que son distintas, aunque puedan llevar la etiqueta parecida de marketing, comunicación o desarrollo de negocio, pero creo que escuchar al resto de compañeros de firmas, como ya digo, como forma el elenco de profesores, te enriquece la profesión, enriquece las tareas y un poco los objetivos que tenemos cada responsable o director de comunicación de cada bufete. Y yo creo que por resumir sería eso. Creo que complementa muy bien lo que hace cada uno, y aporta ideas, de las que, ya digo, yo, trabajando en Deloitte 2 años y medio, yo creo que cada jueves o cada sesión, escuchando a otros compañeros de profesión, yo creo que no, recibes un feedback muy, muy positivo, y que de todo se aprende, ¿no?, por descontado. Gracias, Jorge. Gracias Esto por la no estaba promoción, preparado. evidentemente es pagada. Cuéntanos qué tal el aterrizaje en Broseta, cuáles son las funciones que te han encomendado, y en esta es pronto, 9 meses, parece mucho, pero en realidad para muchas cosas es muy poco. ¿Cuáles identificas que son los retos que tiene tu departamento actualmente? Pues yo os cuento un poco. Mi departamento lo conformamos 5 personas, pero de las cuales 3, digamos, actuamos en lo que se puede llamar comunicación y marketing propiamente. Es un área de la que yo me responsabilizo junto con 2 personas de mi equipo, y en mi caso, pues, ¿no?, como comentaba Jordi, pues, reportando a dirección de la firma y a presidencia, todo lo que es el cumplimiento y ahora comentaremos, ¿no?, del plan estratégico y de las acciones que se están llevando a cabo durante el ejercicio. Y nosotros en Broseta dividimos, o al menos estructuramos la comunicación y el marketing en 6 ámbitos. La comunicación externa y la relación con medios, que esta parte, por mi background, ¿no?, que comentaba Pedro, yo impulso más de una forma más directa. Las relaciones o la gestión de relaciones institucionales también, ya que es un apartado eh, que me ocupo yo junto con mi equipo, pero que impulso yo en gran medida. La comunicación interna, que es un pilar fundamental y que Pedro ya antes citaba. En cuarto lugar, el marketing y organización de eventos, tanto interno como externo, del despacho. Y una quinta y sexta sería la gestión de redes sociales y el posicionamiento digital del bufete. Y en último lugar, y no menos importante, porque tiene un gran peso, ¿no?, como sabéis, en nuestro sector, son los directorios. Todo ello, pues, conformado con este equipo de 3, más también otra persona que trabaja en el equipo en desarrollo de negocio, desde Madrid y Valencia, y dando soporte a unos 300 abogados, sumado a las 2 oficinas más que tenemos en Lisboa y Barcelona. Los 3 acumuláis ya muchos años de experiencia en el sector legal, en posiciones similares. Me gustaría un poco que nos dijerais, compartierais qué evolución un poco habéis visto de esta función en los despachos de abogados, y sobre todo, yendo a futuro, qué evolución pensáis o prevéis que se va a dar en los próximos años, que probablemente haga que sea más importante que nunca el formarse en esto, ¿no? Por ejemplo, Catalina, que para no empezar siempre por el mismo ponente. Vale. Bueno, pues yo la verdad es que he sido una privilegiada, y es verdad que he visto mucho la evolución de la función en los despachos, porque primero, como decía, fui abogada, entonces vi como en un despacho como Broseta nacía el departamento que ahora dirige Jorge, ¿no? Entonces, y luego en otros despachos también, y también un poco la cultura, y bueno, he ido aprendiendo mucho también de vosotros en Inquietos y demás.
Entonces, yo creo que la evolución que yo he visto y también lo que valoran mucho cuando yo he cambiado de despacho es el que antes se consideraba más una commodity, ¿no? Y la persona que maqueta las presentaciones, una persona que organiza los eventos y demás, que también se tiene que seguir haciendo y que es súper importante también la imagen y todo el retorno que tenemos en los eventos, pero era una cosa más táctica, más logística y poco a poco se está derivando cada vez más a una función que está pegada al negocio, que puede incluso generar negocio y creo que de hecho esa es la evolución y es lo que al menos, por ejemplo, a mí siempre me han valorado mucho, ahora estoy en una firma de servicios profesionales, pero siempre han valorado mucho mi trayectoria como abogada por estar, porque ellos entendían que tendía más al negocio, aunque no siempre es así, ¿no? Y yo creo que cada vez está siendo más eso, el estar cerca del negocio, estar cerca de la creación de los planes estratégicos, el pilar del marketing, del desarrollo de negocio, de la comunicación como una de las actuaciones clave en los planes estratégicos. Entonces yo creo que la evolución está siendo esa, ya se nota y cada vez va a ser más. Y de hecho nosotros, por ejemplo, con la entrada del fondo estamos notando, ¿no?, que el tema de la marca, del marketing y desarrollo de negocio le están dando mucha importancia. Jordi, tú también nos conocimos ya hace muchos años cuando yo estaba en expansión y tú empezabas 2008. los pasos en Gómez Acevedo y Pombo en comunicación. ¿Y cómo ha cambiado esto ya en tantos años? Pues yo te diría que coincido con Catalina porque además, pues desde hace 17 años hasta aquí, ha llovido, ¿no? Desde entonces, yo creo que al final, y desde el punto de vista de comunicación, bueno, ha madurado, se ha convertido en un mercado más maduro, un sector más maduro, y yo creo que cuando me inicié en el sector, mi posición lo que hacía era pues tratar de informar. Y yo creo que eso ha cambiado. Ahora ya no se trata solo de informar, que también, ¿no?, sino de fortalecer la reputación. Ya existen otros conceptos, ¿no? Fortalecer la reputación, gestionar todos los contextos, ¿no? Hemos dicho que estábamos en países diferentes o en ciudades diferentes. Y además yo creo que también es vital pues anticipar las crisis. Antes, pues eso, nos dedicábamos básicamente a hablar con periodistas y ahora tenemos que manejar crisis y estar, como decía Catalina, con la dirección, ¿no? O sea que al final el DIRCOM, desde el punto de vista de comunicación, el DIRCOM ha pasado de emitir mensajes, que es lo que hacía hace 17 años, a construir confianza, ¿no?, que es lo que estamos haciendo ahora. Sí, precisamente hace escasas semanas la dirección de comunicación de Moeve también ha cambiado incluso el nombre y para darle mucho más amplitud, ¿no?, a todo lo que comentas ahora que conlleva, ¿no?, ya proteger, cuidar la reputación. Jorge, en tu caso, Bueno, yo por complementar y quizá no repetir a mis compañeros, coincido con Catalina y con Jordi en el que ha habido, yo juraría, ¿no?, como una profesionalización de la función, similar o parecida a funciones o áreas transversales como la financiera o la de talento en los despachos y que ha pasado, ¿no?, de ser un commodity, como comenta Catalina. Yo siempre hablaba antes hemos pasado de ser como un delivery, de entregar y ejecutar, ¿no?, a esa, digamos, participación o vinculación a la dirección de la firma o presidencia, un poco, ¿no?, a la cúpula del despacho, pero por su propio peso. Yo quizá esto, ¿no?, lo atribuyo, y sobre todo, ¿no?, Carlos y Pedro, que venís del ámbito de la comunicación, de la prensa y de los medios, cómo ha ido creciendo el sector, cómo os ha ido incrementando el número de despachos, la presencia externa de los bufetes, tanto los, ¿no?, tradicionales, en el caso, ¿no?, de Cuatro Casas y otros, y de la mano de anglosajones. Es decir, yo creo que el pool o la tipología de firmas ha ido creciendo en los últimos, yo diría, 20, 30 años, con la consecuente, ¿no?, o el aumento de la competitividad y la presión que nos ha hecho a todos los actores del sector pues incrementar la visibilidad, participar de forma más activa en lo que se refiere, ¿no?, en el ámbito público, algo que quizá hace 20, 25 años no se estilaba, o al menos es el cambio, ¿no?, que se produjo a nivel de estatuto ¿no?, de la abogacía. Pero ya digo, yo veo esa parte como más profesionalizada y quizá en la actualidad veo y observo, y lo uno un poco a la pregunta que antes me lanzaba Pedro, en
en ese aumento de la competitividad que, por un lado, yo creo que es sano en el sentido que nos obliga a los despachos y a la dirección de comunicación y marketing, desarrollo de negocio a constantemente, ¿no? Tratar de ser como mucho más proactivos, anticiparnos a lo que puede ocurrir en el despacho y que eso pueda, pues eso, vehicularse o tenga impacto, mejor dicho, ¿no? En las dos columnas vertebrales de un despacho que puede ser el talento y el negocio, como comentaba Catalina, y creo que esa evolución sí que es palpable y yo creo que como consecuencia de ello se ha visto un mayor número de profesionales del ámbito de la comunicación legal dentro de los despachos que han pasado quizás pues eso, ¿no? De una función más estática a otra más mucho más estratégica, como comentan mis compañeros. Una repregunta sobre este tema. ¿Pensáis que ya los despachos ven estos departamentos, estas funciones, como una inversión y no como un gasto? ¿O no todos? ¿Todavía falta mucho para hacer? Yo creo que No os cada- pregunto por los vuestros, que no quiero que, sino que pensáis en general, en el sector, lo que veis. Claro, o sea, a priori puede parecer o la gente puede pensar, o muchos abogados pueden pensar que va en la cuenta de resultados esto va como un gasto, pero, pero si fuera un gasto necesario no estaríamos ahí, con lo cual yo creo que al final, y cada vez más, ¿no? Lo decían mis compañeros, la dirección cree en esto y en comunicación. Y yo me he encontrado que no creían tanto hace 25 años o hace 20 años y ahora sí, con lo cual yo creo que se compensa lo que sea un gasto. Es decir, para estar profesionalizados se necesitan más departamentos de organización y estar organizados, con lo cual es vital tener unos departamentos de organización potentes y con profesionales de nivel, y no hablo por mí, sino hablo en general. Y es importante para eso hacer un curso como este, ¿no? Como este, clarísimo. Oye, Pedro. Permitidme porque al hilo de esto que planteaba Carlos y respondía con tanto finura Jordi, en las clases que íbamos dando el año pasado se suscitaron muchos debates. Los departamentos tienen muchas cuestiones de gestión interna. Una de ellas es la propia legitimación ante negocio, ¿no? Cómo conseguir, porque en el entorno del marketing, la comunicación, el desarrollo de negocio, se produce la falsa sensación de que cualquiera sabe, ¿no? Probablemente en recursos humanos piensen lo mismo y los departamentos financieros también se verán muchas veces que vienen de fuera a explicarles cómo hacer las cosas. ¿Qué retos tenéis en cuestiones de vida interna del departamento? Recuerdo otra de las docentes que decía, yo tengo que ver cómo gestionar a mi equipo porque no les puedo dar la misma. Ellos ven que los abogados tienen una carrera muy rica, con muchas etapas, en mi departamento tengo menos. Entonces tengo que ver cómo gestiono a mi equipo para mantenerle, digamos, vivo cada año que empieza. En fin, se planteaban muchas cosas, ¿no? En relación con los abogados, cómo conseguir que los socios atendieran, por ejemplo, asistieran a reuniones de desarrollo de negocios. Eso fue otra cuestión que suscitó bastante, no debate, pero bueno, sí interés. Que vosotros, en lo que es la gestión interna del departamento, la gestión del departamento con otros departamentos de vuestras respectivas organizaciones, ¿cuáles son los retos que detectáis o aquello que decís? Aquí tengo en este momento que poner especial atención, o bueno, esto he puesto especial atención y ahora mismo lo tengo mejor resuelto. Catalina. Bueno, y en cuanto a la gestión del equipo, es verdad que es un reto y es verdad que la comparación con los profesionales es complicada porque tienen un plan de carrera más importante. A mí, desde luego, lo que me ha funcionado siempre a la hora de configurar un equipo y me está funcionando desde luego ahora es que valoran mucho los perfiles más juniors. Es verdad que saben que es una profesión que está siendo muy demandada y claro que tampoco somos tantos los que tenemos mucha experiencia, ¿no? Entonces valoran mucho trabajar con gente con experiencia que no solo que les aporte conocimiento. Y vamos, los que tenemos mucha experiencia, casi todos estamos en este curso, así que lo van a aprender de primera mano. Y eso yo creo, y luego en mi caso sí que desde luego eso es una diferencia que tengo que poner en valor de Auren. Yo creo que valora mucho que hay muy buen rollo en el equipo y no solo interno, ¿no? Que suele haberlo, sino que es verdad que el ambiente en general en Auren puede ser distinto, sí que es una función bastante respetada, sí que hay otro rollo, ¿no? No hay tanta necesidad de disponibilidad
en comparación con otras firmas en las que he estado, ¿no? Entonces, eso en mi caso ha funcionado bastante y de hecho ha pasado a veces que se ha ido gente del equipo y pasa incluso en los profesionales y luego vuelven por ese buen ambiente que hay, ¿no? Que estás aprendiendo de la vez. Entonces, en mi caso es un reto, pero vamos, lo he ido solventando un poco así o es mi sensación. Sí, yo. Bueno, yo creo que internamente lo ha reflejado un poco Catalina. Yo creo que al final los equipos de comunicación, en mi caso, en los despachos son equipos pequeños en relación con las firmas y muy horizontales, ¿no? Y ese es lo que comentabas, ¿no? Ese es el hándicap para crecer o para tener carrera dentro de un mismo equipo, ¿no? Yo creo que la clave ahí, Pedro, es retener el talento, ¿no? O sea, tener una visión compartida y retener el talento sin escalafones, es decir, ser lo más horizontal posible, que cada uno tenga responsabilidad, que cada uno crezca a sí mismo, ¿no? Y sobre todo motivar, en mi caso, sin prometer carrera, porque es que no, realmente no hay, es decir, o para que haya un nuevo director de comunicación tengo que salir yo antes, ¿no? O tengo que pasar a otra función, ¿no? Entonces yo creo que hay que liderar con propósito y no con la jerarquía, porque los equipos son muy horizontales. Ese es un poco el reto que tenemos los que gestionamos equipos pequeños en comparación con las firmas que tenemos. Claro. Y Bueno, perdón por añadir antes de que diga Jorge, que obviamente aunque no haya carreras, y que yo creo y eso seguro que lo harán mis compañeros, es en la medida de lo posible sí que incentivar económicamente, porque eso también es importante, o sea, el buen rollo, pero que también se vea premiado de alguna manera, aunque no tengan una carrera tan estructurada, que obviamente tengan sus incentivos económicos. a lo cual añade el reto de la justificación de esos incentivos económicos, ¿no? Que a veces tienes que ser capaz de trasladar a la firma ese crecimiento del profesional para que entiendan que hay que Que nos vean como inversión, como decía entrar Carlos. en cómo, o sea, qué KPIs utilizar, si es que existen, para acreditar un poco los resultados del departamento. Pero si vamos con Jorge y ahora si queréis seguimos con otros temas. Yo en mi caso os diría, y coincidiendo con Jordi y con Catalina, y no por ser el último, que veo fundamental ese ejercicio previo, y que antes ha mencionado Catalina, de alineación con el negocio, es decir, que no somos una función separada de la estructura piramidal de junior, asociado, senior, director, socios, sino que tenemos que ser transversales y eso nos obliga a quizá dar un paso atrás y en mi caso yo creo que con mi equipo entender muy bien lo que hacemos, entender muy bien cómo es el despacho, entender muy bien cómo se organiza la firma, cómo es el día a día de los abogados, pero sobre todo yo iría y pongo el foco en entender muy bien el negocio y el por qué es importante o por qué la firma a nivel de negocio, a nivel estructural, ha tomado una serie de decisiones estratégicas y que eso en el fondo hace que nosotros desde comunicación y marketing desarrollemos toda una serie de iniciativas y de planes, como comentaba Catalina, que van detrás del negocio. Con lo cual yo creo que la primera parte, y yo pienso que con el objetivo no de incentivar o desincentivar, pero creo que es bueno, ¿no? que el equipo o que los equipos, en primer lugar, ¿no? tengan conocimiento de cómo funciona el despacho y más aún, yo creo, si cabe, que conozcan también otras firmas y otros departamentos, que para ello pues invito, ¿no? a Pedro a que se apunten al programa. Yo creo que partiría de esa base. Luego lo segundo es compartir también con el equipo ese conocimiento interno, pero también externo. Creo que favorece mucho la implicación y la fidelización al departamento y por ende a los despachos. Yo juraría, o por lo menos en mi experiencia, y que me corrija Jordi y Catalina y también Pedro, pero el sector tiene sus particularidades, pero los días son muy dinámicos, su gran mayoría, y no no es un trabajo repetitivo y estanco como pudiera ser hace tiempo, mi opinión, ¿eh? Creo que probablemente cada uno tenga su percepción, con lo cual yo creo que partiendo de lo anterior y haciendo partícipes al equipo de un poco de la evolución, de las iniciativas que pueden plantear, creo que eso alinea muy bien ¿no? la estructura, que en el fondo tiene una parte positiva y es que, pues como cualquier otra organización, cuanto mayor cohesión haya, cuanto mayor visión a largo plazo haya del equipo
a nivel transversal de la estructura, yo creo que mejor funcionarían las cosas, mayor alineación habrá con los socios, con la dirección, y probablemente ese descontento, ¿no?, que mencionabais de falta de carrera profesional, pero que insisto, yo creo que no es la carrera tradicional, pero sí que, o yo por lo menos, bueno, en nuestro caso, tratamos de impulsar y mejorar la evaluación de los profesionales, aquellos ámbitos en los que se puede crecer y evolucionar. O sea, no creo, como decía antes, que sea una función estanca, sino que el propio sector, la competitividad, la digitalización, la tecnología, nos está haciendo un poco reinventarnos. Y si los equipos yo creo que perciben que gracias a nuestro conocimiento utilizado de forma transversal le damos valor a la organización, yo creo que es un plus que hace sí, que la estructura nuestra de comunicación y marketing vea con mejores ojos, ¿no?, el trabajar en el sector, que como digo, tiene sus particularidades, pero como tiene el de la banca, el de la energía, o sea, yo creo que ese estigma de que el sector legal es X, se podría hablar de cualquier otro. Me ha gustado esa llamada atractiva de otros sectores, ¿no? Que parece que el sector legal pues, siempre es más gris, ¿no? Y que al final, pues, evidentemente, tus palabras creo que son muy apropiadas. Hay una parte interesante siempre en comunicación, en marketing, en desarrollo de negocio, que es, se puede medir el retorno, ¿no?, de la función que hacéis, y cada vez están pidiendo muchos más los departamentos financieros, la dirección general, que se mida y que realmente eso sea muy tangible en cosas que a veces son muy intangibles, porque realmente incluso hay departamentos que se llaman así, intangibles, ¿no? En lo que refiere a reputación, marketing. Un poco al final, en vosotros, ¿cómo lo estáis haciendo? O sea, ¿cómo hay algo nuevo? ¿Hay que tirar a veces de algo de percepciones? Un poco me gustaría tener vuestra idea sobre el tema. Bueno, siempre puedes subir a ChatGPT un Excel y que te diga cuántos números tienes y cuántos actos o cuántos eventos has realizado o cuántos impactos en empresa has tenido. Pero yo creo que al final el verdadero retorno de la comunicación es la influencia y más allá del clic, ¿eh? Es decir, hay que medir el impacto y medir el impacto no significa contar impactos, ¿no? Si al final se trata de ver en conjunto, si la firma pues marca la agenda en temas cuando surgen o cuando hay nueva legislación o cuando hay operaciones, si es citada como referente o si forma parte del debate público, más allá del conteo que pues todo el mundo podemos contar muchas cosas y yo creo que desde hace pues eso, muchísimos años contábamos pues, cuánto impacto habíamos tenido en prensa y eso lo pasábamos a numérico por el espacio que ocupaba, ¿no?, la noticia en el tema publicitario, ¿no? Al final eso es como empezábamos a medir, pero al final yo creo que más allá del clic en LinkedIn o más allá de, pues eso, de los posts que tenemos, o tanto internos como externos, ¿eh?, el impacto no se mide pues, contando, sino pues eso, si tu firma realmente marca la agenda hacia afuera y realmente está pues, en el top of mind de los clientes y es citada como referente y está en la agenda pública. Es que ahora existen, aquí me cambio un poco de rol, existen muchos mecanismos cuantitativos para trampear resultados. Entonces yo creo que en un ejercicio de honestidad, si tú ahora lo que quieres son conseguir clics o impactos, existen muchísimas maneras de generar impactos que realmente no tienen ningún valor cualitativo, pero cuantitativo te sirve para llenar el saco pensando en comunicación externa, ¿no? Bueno, y esto lo saben los contables también, que al final las cuentas las puedes gestionar, los números, que es una cosa como muy... las puedes al final gestionar de una manera, puedes enseñar unos números o otros, ¿no? Al final, pero más allá yo creo que el clic es si la firma está presente en la sociedad o está presente en el negocio o está presente en la empresa, ¿no? Catalina, en vuestro caso. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con Jordi. Por supuesto, hay miles de KPIs que podríamos listar, ¿no? Pero la parte de la notoriedad de marca yo creo que es muy importante, bueno, en general y en nuestro caso. Y luego yo, por añadir algo nuevo que decías y enfocándonos más a la parte de desarrollo de negocio, que es en la que yo he trabajado mucho tiempo, yo
creo que hay una función que desde los departamentos de desarrollo de negocio de las firmas se podría ir asumiendo, y alguna vez he escrito algo que me compró ese artículo Pedro cuando estaba en el Confi, que es que desde los departamentos podamos generar negocio directamente, ¿no? O sea, que pueden ser abogados o no abogados, pero que abrir puertas y favorecer la venta cruzada no solo con la parte analítica, sino también incluso sentando a los abogados con alguien con el que hayamos contactado nosotros previamente y demás, y luego cuantificar eso y hacer seguimiento de eso también puede ser muy interesante, y desde luego es algo que interesa mucho a las firmas cuando lo comentas, ¿no? Entonces, por abrir y llevarlo a otro sitio, creo que se puede ser un buen seguimiento si es que nos lanzamos, creo que podríamos lanzarnos. Jorge. Lo negativo de hablar el último siempre es que acabas repitiendo lo que comentan tus compañeros. Yo, por apuntar quizá otra clave, que coincidiendo con Jordi y Catalina en el sentido de debe tener, y en mi opinión tiene más peso lo cualitativo que lo cuantitativo, sí que las acciones de marketing, comunicación, ¿no? y desarrollo de negocio, yo creo que tienen que tener ¿no? ese objetivo que comentaba antes de seguir a la estrategia del despacho y que todo tenga un sentido, un fin, que es generar, pues, por un lado, notoriedad y marca, pero la notoriedad y marca que queremos, yo creo que en eso Jordi ¿no? apuntaba también, ¿no? Aquello por lo que queremos que el mercado nos reconozca, y no la suma de ciertos impactos o o cierta repercusión, que probablemente sea más un KPI que algo que te genere valor añadido. Yo le sumaría además que creo que se puede, desde luego, medir el esfuerzo inicial o el impulso que se lleva a cabo desde nuestro despacho o desde los despachos, a nivel de acciones y de KPI, pero siempre pensando en que el valor que tiene probablemente o que tienen pues determinadas acciones para la firma, hablo a nivel de negocio, ¿no? y de generación de valor, yo creo que no tiene que suplir lo otro, y está en nuestro tejado, ¿no? en el área de comunicación, de marca o de marketing, poner en valor eso. Yo creo que una de las cuestiones, ¿no? que está sobre la mesa es ¿no? pues, la elevada información, el gran número de impactos que hay a nivel externo, ya sea en prensa, ya sea a nivel de eventos, a nivel de otro tipo de iniciativas, y creo que una labor que debemos acometer es, ¿no? seleccionar, ¿no? el grano de la paja, que se suele decir, y poner el foco en ello, y que eso sirva para construir, yo creo que, ¿no? la senda, pero que no debe distraer el resto ¿no? de acciones, y me atrevería incluso a decir en ciertos ámbitos lo que hagan otros despachos, porque ¿no? la propia línea de crecimiento, la propia línea a seguir, la debe marcar la propia firma, y eso es un análisis que se debe hacer desde la dirección, y que nosotros, yo creo que, por no repetirme, y volvería al principio que comentaba Jordi y Catalina, debemos estar en ese punto. Para ir concluyendo, que ya se nos va echando el tiempo encima, os voy a hacer una doble pregunta y retomamos esa idea inicial, que este no deja de ser un Un paréntesis nada más, decir a los que estéis escuchando que podéis lanzar vuestras preguntas por el chat, y mientras ahora responden a esta pregunta, pues podemos pasar algunas si queréis alguna inquietud, ¿vale? Eso es. Una doble pregunta. ¿En qué os fijáis vosotros cuando tenéis que captar talento? Y lo enlazamos con público objetivo que tiene este curso, que es gente que no se dedica al sector legal y piensa en hacer un acercamiento al sector legal, y quien no se dedicara al sector legal y pudiera estar interesado en aspirar a alguna posición de este tipo en el sector legal, ¿qué debe saber tanto en habilidades técnicas como en otro tipo de habilidades? Jorge, si quieres, que siempre hemos empezado por este lado de la mesa. Yo os diría, y quizá mi caso es un poco atípico, pero hice o cursé tanto la licenciatura de periodismo como el grado en Derecho, y para mí sí que es un plus el contar con la carrera de Derecho, o al menos de Economía, porque te aterriza muy bien
bueno, sobre la base de lo que es el trabajo, ¿no? En un despacho y te aporta luego, ya digo, yo creo que una visión y un conocimiento que bien es cierto que se puede ir adquiriendo, se puede ir trabajando en en una firma sin tener la carrera, pero yo para mí creo que es un plus. Eh, si no se tiene ese conocimiento jurídico propiamente, yo al menos en lo que es el espectro, y hablo desde mi experiencia reciente, sí que creo que el tener conocimiento o al menos inquietudes en lo que tiene que ver con la economía, con el ámbito empresarial, o sea, es decir, el escenario en el que se desenvuelven los despachos, o al menos los despachos de la abogacía y los negocios, ¿no? De los que estamos aquí representados, creo que eso es un plus porque nos va a ayudar a lo que comentaba antes, ¿no? A dar soporte y a trabajar muy codo a codo con los socios y con la dirección. Creo que eso nos va a permitir pasar, ¿no? Del commodity, como hablaba Catalina, a una aportación de valor mucho mayor y quizá en un segundo escenario o en un segundo estadio sí que apostaría por la especialización en cierta medida, o sea, por el propio crecimiento y por la propia estructura que van adquiriendo los despachos y que pues, Catalina, ¿no? Jordi o el resto de firmas cuentan con equipos de en torno a 10, 15 profesionales. Yo creo que es importante también tener foco o al menos que uno de esos ámbitos que hemos citado anteriormente sea, o por lo menos de mayor predilección. Es verdad que están muy unidos los 4 o 5, pero luego, pues, hombre, está aquí Pedro y Carlos, que de sobra conocéis su trayectoria en medios y que eso, por ejemplo, es un foco y un campo de actuación que va mucho más allá del ámbito jurídico y que merece un trabajo importante. Con lo cual, yo diría que suma la carrera de Derecho, creo que complementa muy bien esa parte económica empresarial, dedicándonos al ámbito de la abogacía de los negocios de alto valor añadido y en un momento ideal o una fase, digamos, como más consolidada, la especialización por esas subáreas o subdepartamentos que comentaba, como puede ser, por ejemplo, el caso de directorios o la prensa o los propios eventos. Es que yo vamos, me atrevería a decir que cada subdepartamento es un propio mundo que merece la pena ser analizado en concreto para aportar mayor valor. Jordi. Pues nada, yo sin contradecir a Jorge, que no quiero. Puedes. Vamos, yo no tengo ningún licenciado en Derecho en el equipo. Y bueno, nos va más o menos bien. Con lo cual, yo lo único que aspiro es que a que entiendan el derecho o les acabe gustando. Con eso me conformo. Que sí, que es un plus. O sea, ahí te doy la razón, que está muy bien, porque además es un plus en despachos y saber, pues derecho, pues siempre apoya. Pero no, yo creo que no es imprescindible. Yo creo que tienen que entenderlo, tienen que, bueno, entender la firma, que les guste, ¿no? Y yo creo que al menos en términos de comunicación, quizás dominar el lenguaje y hacerlo de forma técnica, es decir, y si puede ser con emoción, que ya, bueno, ahora ya estoy pidiendo muchísimo, ¿no? Lenguaje técnico, con emoción. Pero yo creo que sí, o sea, la mejor combinación o el mejor comunicador legal combina el rigor técnico, porque las firmas no dejan de ser a la desde del rigor técnico, ¿no? Y un poco, pues tener esa empatía narrativa, o sea, tener que les guste, pues eso, escribir, comunicar, porque ya no es escribir, antes era escribir, ahora es audiovisual, ahora es, pues eso, TikTok, etcétera, ¿no? Y transformar, pues, toda esa complejidad que significa estar en un despacho de abogados, pues al final los valores de la compañía, en confianza, etcétera, ¿no? O sea, con lo cual, al final, yo me conformo pues con que entiendan o entiendan el derecho a la larga y les guste, ¿no? Les guste estar ahí. Catalina.
Pues yo me voy a enfocar más en la parte emocional y así engancho un poco con la otra pregunta que nos hacías, Pedro. Yo creo, o sea, la formación técnica, por supuesto, es muy importante. Yo tiendo, como también he sido abogada, a pensar como Jorge un poco en la parte de formación jurídica, pero más vinculada a desarrollo de negocio quizá que a comunicación. Y de hecho, hace poco he tenido una incorporación al equipo de comunicación que viene de un sector totalmente distinto y está funcionando muy bien, o sea que por esa parte. Pero bueno, la formación técnica es básica, pero yo creo que hay un componente emocional importante y eso engancha con lo de las particularidades del sector legal, ¿no? Y en general de nuestra función. Al final, creo que es muy importante que sea gente con mucha resiliencia en general, porque al final es verdad que como somos departamentos que tenemos menos recorrido que en otras empresas, estos departamentos, pues hay que hacer mucha pedagogía y hay que enseñar mucho y hay que ser conscientes de que muchas veces no van a valorar a priori no van a valorar nuestra función, entonces tenemos que hacer mucha pedagogía y enseñarles nuestro valor, tener muchísima mano izquierda y un poquito de la derecha, porque es el equilibrio, porque tienes que tener la mano izquierda para conseguir tus objetivos, que al final quieres que escriban artículos, quieres que hagan venta cruzada, quieres que tal. Entonces lo tienes que hacer con gracia, pero sin pasarte, porque entonces no te respetan. Si te pasas de manos derecha, entonces, o sea, es un equilibrio curioso, ¿no? Y bueno, yo creo que todos los que estáis en la mesa entendéis a lo que me refiero. Y luego muchísimas ganas, y ser todoterrenos, que no se te caigan los anillos por nada y mucho sentido del humor, porque al final pasamos muchas horas y nos lo tenemos que pasar bien. Así que yo me he ido a la parte emocional, como has dejado. No sé, Carlos, si ha entrado alguna pregunta. ¿No? No. Ahora nos animan a preguntar. Mira, Sí. por aquí. Mira, tenemos una pregunta por aquí, que como sabéis, este webinar era también híbrido, o sea que tenemos algunas personas aquí en el auditorio. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestras ponencias, han sido magníficas. Yo como recién egresado de Derecho, el mundo de la comunicación no lo tengo muy presente, pero sí que es verdad que va tomando bastante importancia en el sector legal, la industria legal, porque al final las grandes firmas se han convertido en empresas muy grandes y el departamento de comunicación es muy importante. Entonces, teniendo en cuenta de que en el sector legal como profesión colegiada, pues existe una serie de normas deontológicas. ¿Cómo vosotros trazáis esa fina línea entre cumplir con las normas deontológicas y construir esa estrategia de comunicación? ¿Cómo conseguís trasladar la información que queréis trasladar cumpliendo con las normas deontológicas para cualquiera, ¿eh? No tengo preferencia. Gracias. ¿Quién se anima a responder? Jorge, tú hablabas antes, ¿no? Del estatuto del abogado. Yo creo que esa parte, digamos, deontológica, o al menos en mi experiencia y sobre todo yo creo que siguiendo un poco lo que se hace a nivel de comunicación y de publicidad en España desde hace pues, 25 años, yo juraría que a nivel cultural no estamos, por ejemplo, en el entorno de la difusión publicitaria o de las acciones que se pueden llevar a cabo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde es más agresiva, donde es mucho más directa y donde yo hasta donde sé creo que no hay tanta limitación como aquí, pero que sin embargo despachos de la abogacía de los negocios, ¿no? Un poco como repetí antes, no hemos entrado y no creo que hayamos sido como pese a esa apertura, ¿no? de la norma y esa facilitación, perdón, no hemos trazado esa línea tan dura, sino que al revés. Yo creo que se ha utilizado la publicidad siempre de una forma como muy sobria, muy soft, si se puede llamar así. Y yo juraría en esto, ¿no? que ha podido haber algún caso de repercusión mediática. Pienso en cuestiones de indemnizaciones por accidentes de grandes catástrofes o algún tipo de campaña de una institución, pero yo juraría, hablo de memoria, ¿eh? No tengo yo constancia. Aquí Pedro y Carlos me pueden
me pueden ayudar, pero respondiendo a tu pregunta, creo que es un ámbito que no pertenece, o al menos en la abogacía de negocios, a nuestro ámbito cultural, y que tampoco en la abogacía de persona física, pese que sí que ha habido un mayor incremento, ¿no?, de despachos o de tipología de firmas que conocéis, en el caso Arriaga, Legalitas, etcétera. Yo creo que, o juraría sin ser yo experto, porque ¿no? Jordi me ha metido en un berenjenal a mí solo. No, Ya te rescato. sí, sí, no incumplen, digamos, esa parte deontológica por una cuestión, yo creo que se puede decir, cultural. Yo creo que lo más importante a nivel deontológico en el caso que nos ocupa es la confidencialidad, ¿no? Al final de los temas que llevas. Y eso en los 3 despachos que estamos representados, bueno, y en general en todos, se lleva escrupulosamente. Lo que hacemos básicamente es controlar absolutamente todo lo que sale al exterior. Y eso implica operaciones. Es verdad que antes, hace 20 años, no se comunicaban las operaciones o los periodistas sacaban esa información, pero no éramos nosotros proactivos en eso y ahora sí, existe un proceso súper riguroso, al menos en mi firma, a la hora de explicar o incluso de publicitar operaciones en nuestra web. Y es fundamental tener el consentimiento por escrito del cliente. El cliente cuando firma la operación ya suele, es decir, ya en las condiciones de contratación ya existe esa cláusula, ¿no?, de publicidad, si tiene repercusión, etcétera. Pero más allá de eso, nosotros somos súper escrupulosos y antes, cuando nos viene un socio o un abogado, primero tiene que estar el equipo, el socio informado y luego tenemos que tener por escrito el ok del cliente. Y sin eso no se puede salir en ningún sitio. Han entrado 2 preguntas, además muy similares. Manuel Martín, socio de Adlegal Spain, dice: olvidando que todos formáis parte de las estructuras internas de vuestros despachos respectivos, o sea, olvidaros de eso. Para un despacho mediano como el mío, ¿el equipo de comunicación y desarrollo de negocio debe ser interno o externo? Saludos, los viejos rockeros, Jordi y Carlos. Claro, Manuel, que estuvo en Gómez Alceu y Pombo. Saludos, Manuel. A ver, ¿qué pensáis? A ver, y enlazo con la siguiente pregunta que acaba de entrar ahora mismo. Buenas tardes, soy Paola Moreno de Benís Comunicación. Quisiera saber su opinión frente a la gestión y apoyo que dan los consultores externos de marketing y comunicación y si realmente se ven como un valor agregado a la estrategia que vosotros habéis planteado. A ver, si queremos empezamos por ejemplo, por Catalina, que es la última que Vale. no. Yo diría que para un despacho mediano, o sea, yo utilizo mucho los consultores y los proveedores y nos ayudan muchísimo en la estrategia general, pero creo que cuando ya tienes un determinado tamaño, no te hace falta un equipo, pero sí a una persona que precisamente coordine a esos proveedores. Entonces yo te diría que sería un híbrido, pero que alguien interno que realmente conozca el despacho, lo que quiere comunicar, lo que quiere trasladar a su marca y hacia dónde va, es importante para luego tirar de proveedores que ayudan muchísimo en despachos de todos los tamaños para acometer muchas de las acciones que tenga. Pero sí que es importante cuando ya tiene cierto tamaño que haya una persona que tenga una visión completa de lo que hace falta en el despacho, que muchas veces acaba siendo el fundador, pero que estáis en 1000 cosas y entonces pues tener una persona que tenga todo el rato la mente en eso a mí me parece un buen sistema. ¿Los demás? Sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, conoces mucho más el negocio desde dentro que desde fuera. Es verdad que tienes que salir cuando no tienes la expertise técnica para algunas cosas en concreto, pero yo creo que, bueno, también, a ver, y Manuel, la respuesta era depende del dinero que tengas para invertir aquí. Pero bueno, quitando eso, yo creo que al final lo que es importante es entender la firma desde dentro y trasladar eso hacia afuera. Y quién mejor que alguien interno, ya sea una persona, como decía Catalina, o ya sea construyendo desde abajo poco a poco, ¿no? Yo por complementar a mis compañeros, sí que si se entiende por tamaño mediano,
entre 50 y 100, ¿no?, empleados o profesionales. Sí que pienso que al menos un profesional dentro de la casa debe haber, porque es fundamental lo que comentaban, ¿no?, Catalina y Jordi, ese conocimiento, ese análisis desde dentro, es lo que te permite luego construir, ¿no?, e impulsar la actividad y la estrategia de marketing y comunicación. Y sí que creo también, y yo en mi pasado, ¿no?, como comentaba Carlos, trabajé durante varios años en una consultora y mi percepción es que damos un soporte, ¿no?, o un mayor valor en aquellas subáreas o subdepartamentos que yo comentaba anteriormente, que probablemente en según qué estructuras no está o bien tan profesionalizada o está tan avanzada o ni siquiera cuentan con un profesional que tenga ese know-how, y yo ahí estoy convencido de que aportan un gran valor. Añado un segundo punto y que creo que tiene, vamos, mucho sentido, y es conforme la firma o las estructuras crecen geográficamente, y en eso yo no sé si coincidirán también Jordi y Catalina, contar pues, con proveedores allá donde la firma tiene oficinas o una localización también suma, porque no deja de ser algo obvio, pero el conocimiento local o el conocimiento pues ya no hablo solo fuera de España, pero a nivel nacional ibérico, te suma y te aporta, ya digo, quizá ese expertise especializado y que te da cobertura en el resto de ámbitos que probablemente ya se pueden gestionar de forma interna. Yo respecto a este tema, que además, como sabéis, dirijo una agencia de comunicación, creo que no es un tema excluyente, ¿no? Quiero decir que efectivamente tampoco el sector legal es una burbuja. Vivimos en un mundo con todos los sectores y las agencias de comunicación y marketing siguen funcionando en todos los sectores apoyando a los equipos internos. Lo que pasa es que en el sector legal, sobre todo porque hay una gran cantidad de despachos de abogados muy pequeños que van creciendo, pues al principio se contratan muchas veces agencias más pequeñas, también va a dar redundancia para ayudarles en determinadas cosas, y cuando se va creciendo, efectivamente yo creo que es muy importante tener una persona interna, por lo que han dicho ya y no voy a repetirme, y para determinadas cosas pues puede ser muy conveniente, sobre todo como también apunta Jordi, depende del dinero que también tengas, pues apoyarte en aquellas agencias o proveedores externos, pueden ser incluso personas individuales, que te pueden llegar a ayudar en aquellas cosas que tú a lo mejor no tienes expertise. Por ejemplo, se me ocurre algo muy básico, que son directorios jurídicos internacionales. Ahora te doy la palabra. Bueno, ¿tienes el micrófono? No, pues ahora, mientras te lo pasan, otra pregunta, porque además Pedro y yo también lo teníamos pensado, que diréis algunos, no han hablado, esta casi acabando, y no han hablado de la inteligencia artificial, Ya sale el ¿no? gordo. Que es raro que nosotros, mira, no le hayamos sacado el tema, pero una de las personas que está viendo el webinar dice: hola, soy Arantzazu Herradón, muy interesante la ponencia, muchas gracias. ¿Pensáis que la IA podría llegar a poner en riesgo el papel de los departamentos de marketing, comunicación y desarrollo de negocio? ¿Qué pensáis? ¿Podría poner en riesgo el papel de los departamentos? ¿Quién empieza? Cualquiera. Yo voy a hacer respuestas cortas porque yo creo que... hoy leía una entrevista del exdirector del Mobile World Congress de Barcelona y matemático, etcétera, y decía que las profesiones que nos dedicamos a servicios profesionales íbamos a sufrir con la inteligencia artificial. O sea, todo lo que es conocimiento íbamos a sufrir en muchos grados, ¿no? Y eso lleva a los consultores de marketing, como a los periodistas, como a los comunicadores, como a los abogados. O sea, entra en cuestión todo. También creo que, bueno, y eso lo decía él, no lo digo yo, creo que sí. O sea, al final, pero también decía otra cosa, y decía que le estamos dando cualidades a la IA antropomórficas, es decir, la estamos convirtiendo como si fuera inteligencia humana, ¿no? Y al final yo creo que el juicio crítico lo tenemos nosotros y la sensibilidad humana la tenemos nosotros, ¿vale? Esto para empezar.
Y yo creo que ahora mismo en esta época nos está quitando tareas o nos va a quitar tareas en 2026, pero de momento no nos quitará el criterio, ¿no? Y el valor sigue estando en seguir pensando y en pensar bien. Dicho esto, y aviso a navegantes, quien no esté, y también lo decía en la entrevista, quien no esté preparado para esta ola, pues va a tener muchos problemas para trabajar. Y lo digo, es como en la época, digamos, esta es la tercera revolución en cuanto a trabajo, ¿no? En la época en la que empezamos, es decir, hoy no se entiende que un profesional de la comunicación no sepa de Excel o no sepa de PowerPoint. Yo creo que dentro de X poco tiempo nos entenderá que no dominemos la inteligencia artificial para todas las tareas. Y esto pasó pues, cuando se pasó de la máquina de escribir al ordenador y pues, en esta segunda generación el segundo Internet y creo que eso, o sea, que al final vamos a sufrir y hay que adaptarse. Y esto es lo que hay. Y también nos va a generar mucho más tiempo para pensar. Es decir, la automatización nos va a liberar de tiempo para lo estratégico, con lo cual ahí en lo estratégico es donde debemos estar, creo yo. Yo no ¿Queréis puedo estar aportar más algo de más? acuerdo. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Jordi. Al final, por supuesto, se convertirá. O sea, yo creo que puede ser una herramienta que nos ayude a encauzarnos a la posición estratégica que estamos diciendo que queremos tener y que podemos tener. Entonces, hay que estar preparados. Nos va a quitar mucho trabajo y mucho trabajo diario. Bueno, de momento será una herramienta y el juicio, la estrategia, el pensar hacia dónde queremos ir, pues va a ser nuestro de momento. Entonces, una herramienta útil para ir hacia donde queremos, como yo lo veo. Tenemos otra pregunta aquí en el auditorio, por favor. Y la otra es las limitaciones que hay de los abogados en la web, en la red, porque yo veo abogados en TikTok, bailando. Yo veo Ospina hablando de todos los casos y Espera. Que no sé si te oyen bien en el... ¿Me oye? Sí. Bueno. Ahora sí. No sé, no veo. Yo pienso que muchas cosas que están siendo hechas hoy por los abogados aquí no son éticas, ni un poquito, pero yo quería saber dónde entra esa diferencia, y si realmente puede, si un abogado se puede ir a la red social y hablar de sus casos y hacer lo que quiera, o bailar en TikTok, o hay un montón de dichos, Instagramers, ¿verdad?, que no son graduados en Derecho, hablando de Derecho. Sí, porque las personas están aprendiendo la justicia por Internet, que es una pasada, es una vergüenza sin tamaño. Muchas gracias. La verdad es que es muy interesante lo que lanza, porque no es solamente el tema de la función Sí. de los directores de recursos de comunicación, sino la comunicación de los propios abogados, y ahí entra la cuestión también de las redes sociales, ¿no? Lo que pueden, no pueden, o deben o no deben decir. Es que eso, la comisión de deontología del colegio, creo que probablemente en algunas cosas que has consultado tiene más palabra que nosotros, que ahí no entramos probablemente a evaluar porque no tenemos ni conocimiento ni competencia. Entonces, a lo mejor el año que viene tenemos que traer a alguien de deontología, sí, no es mala sugerencia. Sí. Una última pregunta que hay aquí, que ha entrado, que es difícil, ¿eh? Yo digo que es difícil porque atinar cuál es el presupuesto adecuado para lanzar vuestras labores en un despacho pequeño externalizando el servicio. Bueno, externalizando el servicio, no era interna. Claro, no era interna. Yo había entendido como que era para montar un departamento de comunicación. Pues MJ Lunas, te escribiremos por privado y te comentaremos ¿Cuánto cobras? las tarifas que suele tener, que somos, ya te digo que somos mucho más económicos que lo que se puede cobrar a grandes eléctricas y grandes empresas telefónicas, seguro, las agencias. No sé si hay alguna pregunta más. Mira, por aquí a primera fila, no sé si podéis hacer llegar el micrófono.
Hola, buenas tardes. Voy a intentar ser súper rápida. A ver, no se escucha. A ver, Hola, hola. ahora sí. Vale. Hay que pegarse mucho el micrófono. No me quiero liar mucho en la introducción. Simplemente yo, siendo estudiante del máster de acceso a la abogacía, me gustaría saber desde su punto de vista cómo podemos formarnos nosotros, los jóvenes juristas, respecto a las habilidades de marketing y desarrollo de negocio, ya que es un tema que no se suele tocar, o al menos hasta el día de hoy todavía no he podido recibir orientación respecto a este tema. Estás para vosotros, ¿no? Es un tema muy interesante. Creo que las escuelas y universidades tienen que apostar en el máster de acceso a la abogacía, que una de las cosas que se pensó de ese máster y está para ello hecho así es trabajar en las habilidades que tienen que tener los abogados en el ejercicio de su profesión. Y una de ellas es cómo poder comunicarse con distintos stakeholders y más contenidos de temas de marketing. En mi caso, por ejemplo, yo llevo ya casi 15 años impartiendo una asignatura de comunicación y relaciones con medios pues en 6, 7, 8 universidades en los másteres de acceso. Yo creo que cada vez es más normal y cada vez tiene que ser más habitual que las universidades se den cuenta de que esto es una materia que tienen que saber los abogados porque cuando lleguen a ejercer pues va a ser algo que van a tener que ocuparse, no sé si el primer día, pero en el ejercicio de su profesión. Eso es lo que te puedo... ¿Será que puedo hacer otra pregunta? Sí, claro. Desde su punto de vista y opinión, ¿qué valor creen que pueden aportar los jóvenes juristas o los que estamos en formación todavía tanto al marketing como al desarrollo de negocio de un despacho? Yo te diría que el papel del joven es fundamental porque o sea, no me sé los porcentajes de la estructura de cada despacho, pero a día de hoy conformáis o conforman una base muy amplia, con lo cual contar con la visión de personas, ¿no?, que están en época de, o que continúan formándose a través de algún máster o el máster de acceso o alguno complementario, creo que es fundamental porque nos da una visión compartida con aquellos que luego van a ser el futuro del despacho. Por lo cual yo creo que es súper importante esa visión que vaya, ¿no?, de arriba a abajo, porque son estructuras piramidales, pero de abajo a arriba creo que complementa muy bien y enriquece y sobre todo sienta un poco las bases y de lo que en el fondo no deja de ser, ¿no?, la continuidad del negocio, pero que me parece que es una visión que es necesaria, ¿sabes? Yo creo que aportáis o podéis aportar rigor y ética, ¿no? Porque al final, durante todos los años que lleváis estudiando Derecho, os formáis en rigor y en ética. Y esto nos sirve mucho en comunicación porque a nosotros este rigor, esta ética, esta pedagogía nos aporta contexto y credibilidad. Y al final preferimos el contexto y la credibilidad, al menos en la comunicación jurídica, que los titulares, ¿no? que lo que seguramente se prefiere en otros sectores. Pues yo creo que vamos a ir cerrando, ¿verdad? Porque además teníamos una hora y vamos a pasar ya una hora y cuarto. Y bueno, pues por mi parte, y agradeceros los que habéis venido aquí presencialmente, los que os habéis conectado, los que nos vais a ver luego cuando se grabe en YouTube. Y sobre todo, muchísimas gracias a los tres ponentes, ¿no? A Jordi, a Jorge, a Catalina, por vuestro tiempo. Y solo también tengo que añadir que se apunten al curso. No, y animar a quien se lo esté planteando que entre a la web de la Escuela de Práctica Jurídica, que busque el curso, que vea el programa, que vea a los profesores y en caso de duda, pues eso, que se anime y que se apunte, que yo creo que la experiencia del año pasado nos indica que es un curso que ha obtenido un muy buen feedback de los alumnos y seguro que no se arrepienten. Es una valoración prácticamente de 9 sobre 10 de todos los alumnos. La verdad es que los que lo han cursado han quedado muy satisfechos y nada. Muchas gracias y hasta la próxima.